Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y hoy tenemos una velada especial, una velada de lujo, porque no solamente tenemos el contacto tradicional que tenemos con Manuel, sino que también tenemos como invitado aquí en los estudios a Miguel Muñoz. Manuel y Miguel Muñoz, grandes amigos y colaboradores y comprometidos con la causa MAGA, y para nosotros es un privilegio y un orgullo poder compartir con ellos el programa. Muchísimas gracias a las personas que se han venido suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Para nosotros es invaluable la importancia que tenemos con ustedes. Si es usted la primera vez que se conecta con nosotros, por favor, suscríbase aquí al canal. Y lo más importante, comparta el programa para que esta información, este mensaje llegue a tantas personas que en este momento están recibiendo tanta información dañina, mentirosa por parte de la izquierda, por la parte de todas esas entes de información añadidos al mal que tenemos que tratar de proteger a nuestra gente, y con programas que puedan llegar y tenerle luz a cada persona sobre lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos y pasemos inmediatamente con nuestros invitados, Manuel Mulet y Miguel Muñoz. Mis amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta súper velada especial, puesto de que no contamos con el gran prestigio de Manuel, sino que además tenemos con nosotros a Miguel Muñoz, que nos visita aquí en la Florida. Manuel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a la Florida. Gracias. Buenas noches, Manuel. Un placer estar aquí. No te puedo ir a visitar a Orlando porque son 3 o 4 horas y aquí tengo una agenda muy fuerte. Bueno, tenemos el problema de la luz, que ya Miguel se ha dado cuenta del efecto de las luces que da sobre la cara aquí por el espacio, pero aquí, guapeando para hacer el programa. Nosotros estábamos escuchando los programas tuyos en estos días, y especialmente hiciste un programa el jueves pasado que estuvimos escuchando, donde estuvo Ale González, estuvo Wilford hablando, o sea, se hablaron en ese programa temas bien candentes. Y una de las cosas que se tocaron principalmente ahí es lo que está pasando con Trump, que es el veneno mortal de toda esta cosa. Dicen que hubo un cambio en la corte de Nueva York con un famoso artista que está encausado, que cayó preso por una serie de circunstancias que hacía, tú sabes, con las muchachas para darle películas en Hollywood, que el tipo cayó preso. El juez de allá de Nueva York, uno de los jueces, acaba de desestimar el caso porque dice que había tecnicismo en el Parlamento, en lo que estaban hablando los testigos, y el tipo dijo, el juicio fue invalidado porque los testigos que estaban ahí no eran testigos, sino eran gente que estaba emitiendo opiniones. Pues si eso es verdad y este juez ha eliminado eso de ese individuo, pues entonces ¿cómo estamos parados con el caso Trump? Porque el caso Trump, la mayoría de lo que son gente que fungen como testigos, pero que son simplemente gente que está dando opinión. Así que imagínate ese punto, qué va a suceder, qué habrá sucedido el viernes, qué va a pasar los días subsiguientes. Buenos días, Gustavo. Miguel, gusto estar contigo aquí. Buenos días. No va a pasar nada. El juicio de Trump está pasando porque es Trump. Lo que pasó con este tipo, para empezar, no, o sea, tratar de tener alguna esperanza. El tipo se llama Harvey Weinstein. Harvey Weinstein exacto. era uno de los productores más famosos, no era un artista, era un productor súper poderoso, súper famoso. Muy amigo de los Obama, muy amigo del partido bolchevique, donante, y que con una historia que no es solo de Harvey Weinstein, es una historia de Hollywood, la historia de abusos sexuales y de estar desapareciendo. Déjate mover, porque a ver que te mueves, te desaparece. Disculpa, porque como estamos en un espacio, ya Miguel se dio cuenta, muy ajustado,
y por poner a dos personas, pues el sistema de la cámara no registra uno en un momento determinado. Eh, Pensar de que esta decisión que tomó el juez con Harvey Weinstein tiene algo que ver o va a influenciar en algo en lo que el juez pueda tomar con alguna decisión que se pueda tomar en contra de Trump es risorio, porque no hay manera de que tú puedas comparar. El juicio de Trump no es juicio. El juicio de Harvey Weinstein era un juicio porque había mujeres acusándolo de abuso sexual por años y había testigos. Yo no sé lo que pasó en el juicio. Por supuesto, la noticia ha pasado a Sotobochi porque no se está hablando de él, se está hablando de Trump. Y entonces, en vez de hablar de lo que pasó con este tipo, que además sigue preso porque él lo acusaron y lo condenaron en New York y lo acusaron y lo condenaron en California. O sea, él no lo van a soltar. La condena de New York está inválida, hay que volver a hacer el juicio, no sé cómo va a ser la determinación, pero él sigue cumpliendo una condena que tiene en California unos cuantos años. Claro. O sea, no es que él va a salir libre, ni mucho menos. Pero Esto no afecta. el comentario es porque yo escuché, tuve que hacer un movimiento de madrugada y entonces las emisoras de radio, tú sabes, aquí sobre todo las de Miami, empiezan todos los cubanólogos y los trompólogos y todos los comentaristas que saben mucho y empezaban a decir eso, si en el caso de este hombre había muchos testigos reales, pero que también había muchos que aportaron que eran opiniones y por ese tecnicismo de las opiniones, era invalida el juicio porque no eran relevantes para el caso. Hay un montón de casos que hicieron sinonimia, ¿verdad?, con el caso de Trump, y ese es la voz popular que había en el radio cuando yo lo escuché. Pero eso no tiene, puede pasar lo que puede pasar, lo que pase, no importa, eso no tiene nada que ver. Comparar cualquier caso con el caso de Trump es una broma, porque es que aquí no hay caso. O sea, aquí no hay acusado. Date cuenta que el juicio de Trump ahora mismo es porque él falsificó documentos de contabilidad propios de su compañía. O sea, él se estafó él mismo Sí. para ver si podía. Fíjate, este es el juicio de Trump ahora mismo, el que están haciendo Albert Bragg, para ver si podía influenciar las elecciones del 2016, pero lo hizo en el 2017. El juicio, esta falsificación de documentos de su propia compañía para estafarse el mismo, se prescribe a los 2 años, han pasado 5 años o 8 años, eso pasó en el 17. Date cuenta de todo lo que ha sucedido aquí. Aquí no hay comparación ninguna. No, claro, claro. Harvey Weinstein estaba siendo acusado por gente, había mujeres testigos, había casos, o sea, esto no tiene ninguna comparación. O sea, pensar que hay alguna esperanza. El juez pidió el caso, este juez reclamó ese caso. Hay 120 jueces más federales en New York que podían haber tomado el caso y por qué no se lo dieron, porque este juez, porque que el juez Marchand, el colombiano y su madre Sí. Marchand, se retire del caso no significa de que el caso no iba a seguir. Él se podía retirar del caso porque no tiene apariencias de conflicto, no, tiene conflictos grandes con el caso y sin embargo el juez se quedó ahí, no pasa nada. El juicio de Trump nada más que está pasando porque se llama Donald Trump y es el candidato a la presidencia por el Partido Republicano y está ganando. Lo han dicho ellos mismos. Hay congresistas. El otro día, una de las congresistas de la Urraca lo dijo en el Congreso, o sea, en la televisión, dijo, si Trump no estuviera, más o menos, no, parafraseando, si a él el segundo impeachment hubiera sido efectivo y no estuviera corriendo, hoy no lo estuvieran juzgando. Fíjate, lo dicen ellos mismos. O sea, aquí no hay que Sí, yo no sé lo que están comentando por ahí. Es algo fuera de serie. Yo no sé lo que están comentando por ahí, Gustavo, pero a pesar de que, o sea, esto como único se puede mirar es como un ejemplo más de la injusticia que están haciendo con Trump. Nada más que eso. De ahí para Para empezar, yo recomendaría a Wilford que como él es colombiano, que vaya allá y que le diga al tipo, oye, eres el hazmerreír de nosotros, tú no eres colombiano, y que le hagan el repudio anticolombiano al individuo, digo yo, ¿no? No, si fuera por eso, teníamos que nosotros a decirle a Alejandro Mayorga que es una vergüenza. El primo tuyo. Sí, no. Bueno, Miguel, cuenta algo. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, como no, mira, para mí pues un orgullo estar aquí en Miami compartiendo con Gustavo. Lo conocí personalmente, se ha portado como no
un hermano. Este hombre como un hermano mayor me ha tratado como si yo fuera, me trató a mí mejor que como tratan a Trump. Te digo la verdad. Te digo algo. Ayer estuvimos en el Trump National Doral. Ajá. Gracias a Dios por este caballero. Y te digo la verdad, mira, había muchos latinos ahí, inclusive un mesero que es venezolano. Él mismo dijo, yo soy el que lo atiendo, él se atiende. Y cómo esos hispanos hablan del presidente Trump. Es una cosa impresionante, que tú sabes que mucha gente dice que él es antilatino. Y te digo, casi todo el servicio que estaba ahí eran hispanos, cubanos de otros países, con su uniforme bien formal. Y yo, mira, te digo, al ver ese golf course, al ver ese restaurante, esa clase que hay ahí, yo dije, por eso es que le tienen odio a él, en virtud de admirarlo. Mira, una persona puede ser una persona pobre, pero si tú admiras personas que producen, algún día vas a lograr y vas a producir. Y yo digo que todos estos demócratas y muchos republicanos le tienen una envidia a él, especialmente todos los políticos. ¿Por qué? Porque ellos, los que son los políticos, no logran nada en la vida, viven del sistema. Y él creó algo y ellos yo creo que le tienen miedo que el pueblo despierte. Bueno, ¿Entiendes? Despierte un poco más de lo que debemos de despertar. Y es lo que es. cuidado, no vaya a decir aquí que la gente no está haciendo nada porque mi amigo, tú sabes, dice que No, yo que te digo que Dios hace los la gente. cría, Dios los cría, ellos solo se juntan. No, Diego. Qué buen parece. No, Miguel, yo Óigame, pienso óigame, que joven, la saliva de nosotros dos en el carro hablando, no, parecen dos cubanos en una riña de gallo, Bueno, hablando nada más. mira, ya que él lo dijo, el otro compañero Andrés Martínez, que le mando un gran saludo, que es un amigo mío de muchos años, cubano también, me estoy quedando en su hogar, y él me dijo, oye, yo me imagino ustedes dos lo tendrías loco, porque él es cubano, pero él habla más apasionadamente. Él me dice, muchacho, tú llegas aquí y me vuelves loco, porque esto no para de hablar. Pero le hago una compañía y le agradezco a Andrés Martínez y a este caballero. Me fue a buscar, me ha llevado a South Beach, Miami, cuando me dijo, vamos a pasar por el Doral, el Trump National Doral. Yo dije, ¿cómo? Y llegamos allí y él me dijo, vamos a dar un tour nada más y no, nos vamos a sentar a almorzar. Porque para mí ir allá, y te digo, es el dinero más, para mí más sagrado que yo haya invertido, sentarme en esa mesa y compartir. Y si me tuviera Y que gastar, como usted puso en el programa, creo que fue de jueves, hizo el cartelito de que yo invito a comer, pero no como. Este hombre se fajó conmigo que decía que tenía que comer y me hizo comer allí, me comió sí, ensalada. te digo. Exquisito aquello. Pero, o sea, el servicio que está allá adentro, no solamente porque sea Trump, es un servicio ejemplar, pero lo que él hizo de notar es cómo y todo el mundo que es hispano, el jefe, la jefa del restaurante en ese momento, la manager, era una morenita dominicana. Puertorriqueño, mitad y mitad, mitad y mitad. Y entonces tú te das cuenta de que si es verdad que existiera ese término racista, evidentemente estamos aquí donde hay muchos hispanos, tiene que haberlo, pero tú denotaras que había más gente americano o cualquier situación, pero no es verdad, ahí todo eso casi allí todo el mundo era hispano. Y bien vestido, sí, pero, con un buen uniforme. yo conocí gente que trabajaba ahí en el Doral hace muchos años, antes de toda esta la historia, y todo el mundo hablaba bien de él. La gente hablaba bien de él, que los trataba a los trabajadores, tú sabes, normal, ahí nadie hablaba mal de él. No, bueno, pues tú no vas a hablar más del empleador mientras que está, pero tú ves No, la pero diferencia esa de gente, yo no hablar y la estaba, o pasión sea, con la que hablaban. no, estábamos en un ámbito fuera completamente de ahí, no tenía nada que, o sea, ellos podían decirme perfectamente la verdad. Claro. Ahí no tenían por qué mentirme en el ámbito que estábamos nosotros. Pero déjame decirte, pasó una cosa el jueves por la mañana, pasó una cosa en New York, que yo pienso que tú dices que ellos están asustados, por supuesto que tienen que estar asustados. El jueves por la mañana, a las 6 de la mañana, Trump se bajó en un lugar de construcción ahí en Manhattan. Sí, vi el En la video. 48 Park Avenue. Y lo que se armó fue tremendo, compadre. Y anda por ahí dando vuelta un video de un mensaje que le mandó uno de los
trabajadores, que toda esa gente son trabajadores de uniones. Ujú. Esos son Teamsters. Toda esa gente son trabajadores de la Unión. Y hay uno de ellos que dice, no, yo trabajé. Hay una historia famosa de Trump que en un ring de patinaje que estaban haciendo por 4 años y nadie lo podía, habían contratado una compañía de Miami para que lo hiciera. Imagínate, una compañía de Miami para hacer hielo. De Para patinaje hacer de hielo, Miami. una pista de patinaje de hielo y contrataron a una gente de Miami. Imagino que un cubano los cae. Y entonces... Sí, Mallorca, Mallorca. las cosas porque eso fue el gobierno, ese era el gobierno de Koch, que era, por supuesto, un demócrata, alcalde de New York. Trump dijo que iba a resolver el problema y lo resolvió por $400,000. Habían gastado ya como 5 millones de dólares, una cosa así. Trump llegó y lo gastó, por menos de medio millón lo hizo y lo resolvió todo en 2 semanas. Uno de los trabajadores que estaba ahí, dice que cuando él estaba ahí, Trump todavía era nada más que un personaje famoso en New York, pero no era ningún político, y el tipo, un millonario. Entonces el tipo llega ahí, uno de los trabajadores que estaba ahí, los que se le, bueno, ¿qué, jefe? Que no era jefe todavía, Trump vino aquí a comprar almuerzo, nos va a invitar a almorzar, nos va a comprar café. El tipo dijo, café no, porque es muy tarde. Vaya, y sacó y le dijo, ve y compra almuerzo para todo el mundo aquí. Y mandó a buscar almuerzo. Tú sabes, los almuerzos de Trump son McDonald's y Burger King, eso. Él no, tú sabes, nada fancy. Pero le compró almuerzo a toda la gente que estaba trabajando ahí. Pero no solo eso. Cuando llegó ahí, se acordó del cuento y saludó al tipo y dice, ¿te acuerdas que yo te pagué el almuerzo? Se acordó el hombre Claro. de un trabajador de la construcción hace no sé cuánto tiempo. Fíjate, hay un detalle que dije hace poco en un programa. Trump llega al lugar de construcción y no va vestido de constructor, va vestido igualito. Trump se viste siempre igual. Llega a la frontera en Texas, no se pone bota de cowboy, no se pone sombrero. Lo clásico, que se dobla la camisa para arriba como si fuera un Nada de trabajador. eso, siempre anda con su traje y su corbata Sí. bien vestido como es él todo el tiempo. No se cambia ni los zapatos. Porque ese es quien es el que. Por eso es que la gente. Te digo, hay un video por ahí de el mensaje que le mandó a uno de los trabajadores que le mandó un mensaje a Biden y ni siquiera le dijo Brandon, se lo dijo con su nombre y apellido, of Biden, of you. Yeah. Así que, no, Miguel, la gente yo creo que sí se está despertando. Bueno, Tú sabes que yo soy, por esa parte, mirando lo que está sucediendo. Sí, le quieren hacer mucho daño al hombre, pero tú sabes que, como yo le dije a Gustavo, ese señor Donald Trump, él fue enviado por el sagrado. Y por más daño que le haga, si es verdad que existe el señor arriba, lo tiene que defender, lo tiene que proteger, porque sin él, yo lo veo a él como un rey, y te lo digo, y tú sabes con lo que yo he dicho muchas veces, y lo admito. Yo ese señor, cuando yo entré al Doral ayer, el corazón, yo parecía un niño chiquito. Perdóname que voy a interrumpir. A este hombre, voy a utilizar una palabra folclórica para no utilizar la que utilicé con él. A él le dio un espasmo cerebral entrar ahí. Hay otra palabra que yo le dije que no la voy a mencionar aquí, pero fue algo cerebral lo que él vivió. Y de verdad, el corazón se le saltó de la emoción que tenía allá adentro. La admiración que yo siento por el presidente Trump para mí es sagrado, es un hombre sagrado, y yo espero que todo salga bien, que él salga electo presidente. Ahora yo te digo, Manuel, si él llega a salir presidente, él tiene que volar cabeza. Y al decir volar cabeza, el attorney general que él seleccione, vamos a tener que limpiar, y muchas de estas personas tienen que pagar por el crimen que han cometido, porque todos estos casos que le han formado a él, eso es, como él dice, un hodge. Eso es lo que es, un hodge. Y tenemos que defender al presidente. Yo pienso que los latinos sí se están levantando, pero todavía hay mucha gente un poquito inocente, vamos a decir inocente, que no escuchan noticias, y nosotros tenemos un deber. Tenemos que escuchar no tanta noticia para amargarnos la vida, pero tenemos que saber de algo que está pasando, porque ahora mismo lo que está pasando con Trump, a él, yo no sé, el Biden y el pueblo americano habla de Putin, pero si lo que están haciendo contra Trump es lo que mismo que ellos
le echan la culpa a Putin que él hace con su adversario. Lo quieren sacar de la contienda de una manera u otra, y es posible que esto le explote, le va a explotar. Y mire, tenemos un presidente ahí, Biden, que este hombre no pinta nada bueno. Una administración que lo venimos diciendo, en esa Casa Blanca, en esa administración, no hay una persona que tú la puedas mirar y mirarla con respeto, porque es la verdad, no hay no pintan nada bueno. El daño, Miguel, y a mi entender, no es solamente se suscribe a que el daño que está sucediendo va contra nosotros como personas, como familia, va también contra los Estados Unidos, contra un pensamiento de los padres fundadores, que es destruir la nación, pero no solamente queda aquí en los Estados Unidos, el daño, la convulsión que hay en el mundo este momento, se lo debemos al gobierno de los Estados Unidos en este momento. Así que si deberían caer presos por justicia, no por revanchismo, debe ser justicia. Y él menciona la providencia de Dios, creador. Yo me declaro ateo a todas las religiones, pero sí soy un ferviente creyente de lo que representa la imagen de un creador. Y si le preguntara, y esto lo agarro del término de una persona que sigo mucho, que fue un escritor de grandes bestsellers, que se llama Neil Donald Walsh, a él le hicieron una pregunta, y él le dijo, ¿qué creería usted que Dios dijera si dijera algo en pocas palabras? Y él dijo, bueno, yo se lo voy a resumir en 4 palabras que diría Dios. Ustedes me han entendido mal. Claro, porque cada uno que agarra a Dios lo pone a su santo y seña o y dice algo y te lo llevan todo al plano de cada una de las religiones y ahí mismo colapsa. Y por eso yo me declaro aquí oficialmente ateo de todas las religiones porque están en contra de Dios, a lo que creo yo que debe ser Dios. Pero apelar a que el pensamiento se va a resolver por un milagro de que el cielo se abra y que arregle esto. Yo creo que Dios tiene una jugada para esto y espero que sea la que nosotros esperemos. Pero como estamos en el mundo esotérico, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí que sabemos que el daño que está aquí no es solamente a nosotros a nivel de familia, como te dije, que ha extrapolado al planeta entero que está convulsionado por culpa de estos degenerados que responden a esa agenda del mal, a la agenda de destruir no solamente a los Estados Unidos, sino a cambiar al mundo entero. Cierro mi breve experiencia sobre la parte esotérica. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes en eso. Vamos a ver. ¡Qué raro! Vamos a hablar de Dios. Dios se ha equivocado. A mí hay algo de Dios que yo nunca puedo entender. Yo no creo, pero el libre albedrío ese. Si tú eres tan poderoso y tan inteligente, tú no puedes darle al mundo el libre albedrío. Olvídate, si tú no puedes decirle a la gente haz lo que te dé la gana porque se acabó. Y ese libre albedrío que Dios le dio a todo el mundo está muy equivocado. Pero bueno, para cambiar el tema. No, perdón, me voy a ver un segundo aquí. Yo me imagino que el término de Dios, en el caso del libre albedrío, lo voy a poner un poco más folclórico, ¿no? Es como que tú eres el padre de tu familia, ¿verdad? La cabeza, y coges a tu hija y la llevaste a un parque. Tú te sentaste a ver el periódico y estás ahí diciendo, y tú la dejas que ella juegue y haga todo lo que quiera, y a lo mejor, si es varón, se cayó a piñazo con el de al lado y vino llorando y le dijo, arréglate tú, tranquilo, y voy otra vez a jugar. Yo creo que algo así debería ser el concepto de creer en la libre albedrío, pero de verdad, darle libre albedrío a la gente mayor y adultos, mira dónde estamos parados. No, te digo, ahí se la comió completamente. No, la verdad. Él no sabía, sí, el libre albedrío y no sabía que eran seres humanos y que no, eso está muy equivocado. Pero bueno, volviendo al tema de la política. Miguel, él tiene que robar cabeza, tienen que robar cabeza. Una cosa que pasó esta semana, que yo creo que es importante también, fue la vista el caso de inmunidad presidencial que se vio en la Corte Suprema. La tendencia, se pudo notar la tendencia de los jueces, que aunque hay un fenómeno que yo pienso que está pasando, que es el que ellos se están dando cuenta que están perdiendo. Te están dando cuenta que están perdiendo, se están dando la otra que no van a poder hacer la misma trampa esta vez. La trampa va a tener que ser otra, y la trampa que están haciendo no le está saliendo bien. La trampa era que Trump no pudiera, ya la trampa fue, no vamos a poder hacer los mismos fraudes en Georgia, los mismos fraudes en Arizona, los mismos fraudes en Michigan, en Wisconsin, no vamos a poder hacer eso.
las encuestas por ahí están dando a Trump ganando en todos los estados que se llaman los swing states, que los estados que no están definidos. En las encuestas por los factores de la vida, o sea, por lo que está sucediendo en la economía, quién puede manejar una crisis mejor, quién es el más viejo, más senil, uno del otro. Los números ellos los están viendo igual que nosotros, incluso los están reconociendo en CNN, MSNBC, en lugares donde Sí. nunca hablan bien de Trump, tienen que reconocer que Trump está ganando y que el presidente que ahora mismo está, no importa lo que diga. Salió un actor que a mí me caía muy bien hasta el otro día, porque además piensa que nos puede influenciar, me puede decir la mentira. Michael Douglas diciendo de que no, que Biden está pero completamente perfecto, que el tipo tiene una rapidez mental y una agudeza. Por favor, ¿con quién tú piensas que estás hablando? Y esos poquitos detalles, uno detrás del otro. Yo pienso que lo que pasó en la Corte Suprema tiene que ver con que ellos se están dando cuenta que están perdiendo, que no pueden ir para ningún lado y que las consecuencias, eso que tú dices, las consecuencias van a venir y ahora mismo están empezando a prever las consecuencias para que no les pase a ellos, para que no los pongan después cómplices de toda la barbaridad que se está pasando en este país. En este país están pasando muchas barbaridades. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto por ejemplo, los hijos van a ser el equipo de transición. No lo va a hacer, no va a haber ningún político ahí envuelto. Él no le hace falta ahora a Chris Christie ni a ninguna gente esa del No. pantano ni a Elite para hacer ningún eso. El nuevo fiscal general de la República no va a ser Jeff Sessions ni va a ser uno de la Bill Barr de la gente de Bush. Esto va a ser otra gente. Yo sé que a ti te gusta Whitaker, a mí no me, yo no. Yo creo que A mí el tipo no me parece suficientemente fuerte en nada de eso. Él no se ha pronunciado nunca radical. Hace falta un tipo radical. Él no se ha pronunciado nunca. Él lo entrevistan todos los días en Newsmax. Todos los días él habla. Y yo lo veo y él a mí no me, o sea, yo no pienso que él va a ser un traidor, ni lo fue tampoco. eso, right. Pero en estos momentos hace falta alguien. Que venga a volar cabeza. Como Por se... eso, pero hace falta alguien que tenga Pero que ese no lo apetito. veo, Yo a él no lo veo con el apetito ese. Yo pero no no veo veo con el otro apetito. tampoco. Yo no veo otra persona que yo crea No, que... sí hay varias gente que a lo mejor lo que tú a esa gente a lo mejor no los ves como el fiscal general. El fiscal general no tiene que ser un abogado, no tiene que ser nada de eso, tiene que ser nada más que un tipo que llega ahí y diga, espera un momentico. Y hay mucha gente que incluso que no eran Trumper, que se están virando. Yo oí el otro día, te digo, en la radio, en Brian Kimball, que es un tipo de Fox News que está todo el tiempo, tiene 3 horas de radio, 3 horas de televisión, otra hora más por allá, se pasa el día, que no es Trumper tampoco, un abogado, un profesor de leyes, que votó por Biden, que es en contra de Trump, diciendo, el problema es que los casos, cuando venga la fiscal general de Trump, los casos en contra de Biden son mucho más fáciles que los casos de Trump. Los casos de Biden sí existen y los de Trump no. Exactamente. Eso lo están diciendo los profesores de leyes de este país, de las grandes universidades. Y me imagino que ya el mensaje está llegando de que esta gente va a ganar y nos vienen para arriba. Entonces, los Alvin Bragg, esta gente, yo no sé cómo van a pagar, pero esta gente tiene que pagar. Esa gente tiene que pagar el precio. Y no puede ser nada más que... Hay una acción que tú mencionas con la Corte Suprema y lo que tiene que legislar, porque va a cambiar un antes y un después de lo que ellos pongan. Yo creo que hasta viene un punto, también el punto de la Biblia, con el famoso caso del rey Salomón. Rey Salomón es famoso su léxico de decir, bueno, aquí vamos a picar a la mitad y cada quien se lleva la mitad del muchacho para cada lado, dice la historia, ¿verdad? Y las mujeres dijeron, no corte el muchacho, entonces se quedó el muchacho con una de ellas. Aquí yo creo que una de las alternativas que pudiera tener la Corte Suprema, y yo imagínate, hablar a nivel de la Corte Suprema cuando yo ni a soldado raso puedo llegar ahí, pero una opinión, tendría que haber un término en la cual un antes y un después que diga, sí, los presidentes tienen inmunidad,
pero que vamos a cambiar, que en el futuro los presidentes pueden tener cosas malas que deben de ser influenciados y deben ser juzgados, pero entonces vamos a marcar un marketing, un antes y después. La ley de que los presidentes no tienen la inmunidad debe ser a partir de que legislemos y de que le haremos esto en ley y que vaya el presidente y la firme, pero mientras tanto los presidentes tienen inmunidad. Esa sería una salida salomónica de la Eso no Corte. puede ser la salida. Yo sé Eso que no puede no, ser pero la- es un término que la Corte tiene que decir algo que si va para adelante perjudica y si va para atrás perjudica. Trump. La Corte tiene que decir lo que está pasando hasta ahora. Y ahí se aclaró. Y te digo, Gustavo, olvídate esto de ser abogado, porque aquí lo que está pasando en primera no tiene ningún precedente legal. Y en segunda no es un problema legal lo que estamos hablando aquí, es un problema de política. Y nosotros de política sabemos un poquito. Yo no sé mucho de leyes, pero sé un poquito de política. Sí. Y la ley, mi esposa es abogado, mi hijo es abogado. Y todo el mundo dice que la ley es sentido común y lógica. Y esto no tiene ni lógica ni sentido común. Así que para el demonio la gente que piense que este consejo que le estamos haciendo nosotros y que lo que estamos hablando aquí no tiene muchísimo sentido. Mucho más sentido lo que puede explicarte ahora Perico Pérez, que viene, no, el artículo 28 dice que entonces a las 3 de la tarde mataron a Lola. ¿A ti qué te importa eso? Cuando tú sabes muy bien que si un presidente mata a un secretaria, a la secretaria de tipo, la mata, le mete en la oficina oval, le mete un tiro a alguien que está ahí, el presidente no tiene ningún tipo de inmunidad ahí. No importa que sea presidente, no importa que sea la Casa Blanca, eso se sabe. El presidente actuando como presidente. Y si un presidente está reclamando las elecciones, eso es un acto presidencial. Es un acto de candidato presidencial. Por supuesto que tienen que tener inmunidad. ¿Entiendes? Aquí lo que se estaba discutiendo en la Corte Suprema es que, ok, si tú le quitas la inmunidad, te vas a tener que quitar la inmunidad a todo el mundo. Y si tú le quitas la inmunidad a por lo que hizo hace 5, 6, 7, 8 años, entonces le estás quitando la inmunidad a Obama, le estás quitando la inmunidad a Bill Clinton, le estás quitando la inmunidad a Bush, para que lo sepa. Y si este tipo tú le estás quitando la inmunidad, pero se convierte en presidente, él va a venir después y va a hacer lo que le dé la gana hacer. Que es lo que están reclamando. Los jueces inteligentes le están advirtiendo al abogado de Biden, le están advirtiendo exactamente lo que va a pasar, que fue lo que me gustó a mí esa discusión. Y yo me puse a oír, te digo una cosa, yo no soy abogado, me hubiera gustado estudiar leyes, no la estudié, bueno, pasó lo que pasó. Pero yo me puse a oír la discusión, me puse a oírla porque no la ponen por televisión, es por radio. Y yo entendía todo lo que se estaba hablando ahí y en todo. Lo único que es que, bueno, ellos se refieren, ahí estaban hablando del caso de Fitzgerald contra Nixon, qué pasó, porque es el caso, el precedente que hay, el precedente legal que hay. Pero en lo demás, cualquiera puede hablar de esto y lo podemos discutir sin ser abogado y tener una conversación súper inteligente y súper que la gente que nos está viendo se pueda informar bien de lo que está pasando. Manuel, con tu permiso, nos quedan 5 minutos para empezar. Como siempre, esta conversación se queda corta con todo lo que pudiéramos estar hablando. Lo voy a dejar a ustedes dos para que puedan cerrar. Gracias, mis amigos, por haber estado con nosotros. Lamentablemente, y pido disculpas por el tiempo tan corto, porque esta conversación con Manuel y hablando de lo que está pasando con relación a la Corte es fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima oportunidad y los dejo a mi compañero, a Miguel y con Manuel. Seguro. Bueno, Manuel, gracias por tu entrevista. Buenos comentarios como siempre. Sí, tienes toda la razón. Yo espero que el presidente Trump gane para poder salir adelante, porque te lo he dicho muchas veces. Si el presidente Trump no gana, dile adiós a América, porque esta gente nos va a destruir. Así que buenas noches, cuídate mucho, saludos a tu esposa, saludos a todos tus oyentes y te lo dejo a ti. Gracias. No, gracias a ustedes por lo que hacen, de verdad que sí. Ustedes son de verdad ejemplos del activismo que yo disfruto, ¿no? El que yo profeso. Sí. A veces se les va la mano a los dos, pero bueno, de todas maneras. No, tiene que decirlo. No, pero se les va la mano a veces expresándose, porque tenemos que hacer esto con el corazón ardiente, por la cabeza bien fría. Eso. Esto hay que hacerlo de una manera que sea efectiva, y yo sigo defendiendo todas las herramientas
una de las cosas que se habló muy clara, que este país no es una democracia. Este país no es una democracia, este país es una república constitucional, pero las herramientas son democráticas y hay muchas herramientas cívicas y muchas herramientas democráticas que se pueden usar para lograr lo que nosotros queremos. Porque además, en el afán de resolver el país, si nosotros hacemos esto de la manera de la manera equivocada, el resultado va a ser equivocado. Vamos a ganar una pelea, pero no vamos a ganar la batalla completa. Si nosotros logramos hacer esto por la fuerza o no implantar de verdad la regla de la ley, que la ley sea pareja para todo el mundo, si eso no se logra, entonces se perdió el país. Cada 4 años vamos a estar en lo mismo. Va a salir Trump de la presidencia otra vez 4 años después y lo van a querer meter preso el próximo presidente que venga. Va a venir otro presidente y va a querer meter, y Trump lo va a querer meter preso, el próximo presidente. Entonces cada 4 o 8 años vamos a estar nosotros en el mismo dilema. Manuel, estamos en la raya final. Tú y que usted es el padre del cierre. Tres gente que profesamos lo mismo. Nosotros prometemos lealtad a la bandera de los Estados Unidos, la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Que tengan muy buenas noches, Miguel. Bienvenido y gracias por participar con nosotros, Gustavo, como siempre. Haciendo un placer por lo que tú haces. A los amigos que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. 1 hora para la derecha. Una hora para la derecha. A la 1 sin falta ahí. Y que el programa llegue a 4 horas pronto, ¿eh? Sí, seguro, me imagino. A 5, a 6. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,